Pues yo no sé si fue vocación o fue accidental, porque yo, bueno, a mí me mandaron a Oaxaca muy niño, de 13 años, a estudiar. Y la pasé, la pasé mal porque era un mundo que no había vivido y que no, y por primera vez estuve solo, por primera vez me enfrenté al frío, porque siempre viví sin camisa, descalzo, corriendo por todos lados, y aquí pues al llegar a una ciudad ya tienes que ponerte zapatos, ropa adecuada. Bueno, en esa época en la escuela te pedían corbatas incluso, ¿no? Entonces pues era todo un aprendizaje de cosas que... Y bueno, y no me gustaba, pero sí, pero descubrí, claro, las iglesias, las catedrales, las pinturas, las tallas en madera, la arquitectura. Entonces, eso fue un gran descubrimiento y tal vez eso empezó a influir en mi gusto, ¿no? Luego, un familiar que estaba aquí, pero que no conocía yo, pero como me vio dibujando, dijo, pues, en las tardes que no hay clases, me llevó y me inscribió en la Escuela de Bellas Artes, una escuela de Bellas Artes que tenía muy pocos años de haberse abierto, con maestros, buenas personas, pero sin método. Y bueno, incluso todavía se copiaba, había ejercicios de copia de yesos, que eso se hacía en las academias de, tomaban que pues una pieza griega y, y entonces había una figura en yeso y nos poníamos a dibujar luces, sombras, él cambiaba la lámpara y, y yo recuerdo que en ese momento yo no estuve en la reunión, pero llegó Tamayo a Oaxaca y fue a ver la escuela para saber qué hacían los estudiantes. Y se reunieron un grupo de muchachos y ya les preguntó, oiga, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo son sus clases? Y entonces alguien les dijo, no, pues copiamos estas figuras de yeso griegas y aprendemos las proporciones del cuerpo. Y y Tamayo les dijo, ¿qué ustedes nos ven alrededor de ustedes? ¿Que no ven que nosotros no correspondemos a esas medidas, que nosotros somos bajos de estatura, cabezones, brazo corto, pierna corta? ¿Qué cosas están aprendiendo algo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Y eso fue un despertar para muchos, ¿no? Okay. Porque te abrió los ojos ante algo que venía de fuera, una enseñanza que estaba totalmente desligada de la realidad. Pues yo llegué, después de estar aquí, de haber reprobado todas las materias y haber pasado muchos años sin hacer más que fotografiar, dibujar, pintar paisajes, pues mi familia vio que no avanzaba y entonces me ayudaron a salir de Oaxaca y me mandaron a México. Entonces pensaron que el aire de México me iba a iluminar o me iba a dar un aire nuevo para poder estudiar. Entonces, pero yo ya tenía 16 o 17 años y cuando tú entras a México a una secundaria, pues 17 años ya era demasiado, ¿no? Porque los niños entran de 12, 13 años. Entonces al llegar a México, pues yo accidentalmente un pintor llegó a la casa donde me daban de mis alimentos y entonces este pintor, que estaba casado con una sobrina de la señora que hacía la comida, les dijo, aquí hay un tipo que es muy raro, dice, porque escoge su comida por los colores. Si le das algo color naranja, no lo comes. Si le das rojo, tampoco. La señora era chistosa, pues, para describirme, sí. Pero que no era más que, bueno, pues que yo de niño no conocí las zanahorias hasta que vine a Oaxaca. Nosotros veníamos del trópico, en el trópico se come poca verdura, entonces yo coliflor, chícharos, nunca los había visto.
Pues incluso en México nunca tuve oportunidad de ver chícharos hasta que llegué a Europa, o coliflor, o no sé, bueno, nosotros pues son camarones secos, pescado seco, camarón seco, totopo, y esa es la base de nuestra comida. Bueno, el caso es que ese señor se interesó porque le contaron que había un señor que raro. Y entonces me dijo, enséñame tus cuadros, tus dibujos. Y entonces ya le enseñé y me dijo, préstamelos, te los voy a llevar a alguien. Entonces los llevó a una galería que en ese momento era la galería más importante para los jóvenes. Y bueno, pues ese señor le gustó lo que yo hacía y dijo, bueno, pues yo quiero conocer a ese pintor. Y entonces ya empezó una relación con una galería, Antonio Sousa, que estaba en la calle de Génova, y que en ese momento tenía Juan Soriano, tenía Felgueres, tenía Lilia Carrillo, Leonora Carrington, y Tamayo también exponía porque era como la pintura de los jóvenes, donde se exhibían cosas que otras galerías no querían tener, porque bueno, era como de pintura abstracta, pintura, no sé, un poco internacional, no tan nacionalista como todavía se estilaba, ¿no? Entonces yo tuve ahí mi primera exposición en 1958, no, 59, pero antes él mandó una exposición a Texas, y en Texas pues fue bien recibido, se vendieron cosas. Luego la exposición de México igualmente, y tuvo críticas y todo, pues iba muy bien. Y logré reunir un dinero de las ventas, mi familia me seguía ayudando, y este señor me dijo, tienes que conocer museos, porque tienes que salir, pues tienes algo de dinero, ¿por qué no te vas? Yo te voy a dar recomendaciones para que vayas si vas a Italia, en Venecia tal señora, en Francia hay otra, y así me fue dando tarjetas. Y me dijo, ¿sabes que Tamayo estuvo aquí en la galería y vio tus cuadros? Y quería comprar un cuadro, yo se lo regalé, me dijo. Y dije, pues bien. Y ese fue el principio o sea, Tamayo primero conoció mis cuadros. Entonces cuando yo ya hice ese viaje a Europa, entonces conocí a Tamayo, él vivía allá. ¿En París? Perdón, en París, sí, él vivía allá. Y yo creo que estaba muy aislado, muy solo, muy a disgusto con el clima, la luz. Y bueno, el caso es que podía decir que me tomaron como hijo, ¿no? Olga y Rufino, porque pues salía a comer con ellos, los acompañaba, me aconsejaban, Tamayo me veía mis cuadros. Llegó un momento en que dijo, bueno, tráigamelos a la casa, ahora sí, yo le voy a ayudar a vender, y empezó a vender mis cuadros en su casa. Con sus clientes, ¿no? Con sus coleccionistas. Y así me fue ayudando, y bueno, ese viaje que yo tenía planeado por unos meses se prolongó por 4 años, gracias a Tamayo. Y gracias a Octavio Paz, que también tenía una carta de recomendación de Antonio Sousa, y fui a verlo, y bueno, pues igual se interesó por lo que yo hacía, y cuando tuve necesidad de un cuarto para vivir, pues él me consiguió en la Ciudad Universitaria de París, rompiendo reglas, porque ahí no podía entrar si tú no te ibas a hacer una maestría, o si tú no ibas a estudiar algo o algo así. Yo no estudiaba nada. Entonces lo único que hice fue inscribirme, para tener una credencial, inscribirme en la Alianza Francesa, me inscribí, me dieron la credencial, y con eso pude entrar pero nunca volví a la escuela. Bueno, yo no expuse inmediatamente, yo tuve que esperar 4 años, buscando galerías. Tamayo me llevó a varias galerías, pues por consideración a él. Decía, sí, deje los cuadros, pero al rato me llamaba y decía, venga a recoger sus cuadros, ¿no? Pero no, hasta que accidentalmente una galería que también era de jóvenes y con mucha reputación en ese momento para artistas jóvenes, me tomó, y bueno, y ahí hice mi primera exposición. Yo llegué en 60 y yo expuse en 64.
Entonces, pues, usted sabe, de 64 ahora, a esta fecha, pues ya ni me acuerdo de nada. Si me dice cuál fue mi exposición o qué cosa, eso ya estaba ya pasó, ya no. Pues qué recuerdo que antes de ir al cóctel me dijeron rasúrate y peínate. Eso es lo que me acuerdo de esa exposición. Lo que hacía Tamayo como consejos no era gran cosa, pues, o sea, había una hoja de papel de este tamaño, por decirlo. Y yo pintaba aquí, así nada más. Y todo lo demás lo dejaba, ¿verdad? Pero tal vez para no manchar la mesa donde yo ponía mi hoja no llegaba hasta acá, hasta los bordes. Sí. Y entonces Tamayo me dijo, ¿por qué pinta así? ¿Por qué no aprovecha todo el papel? Pues no sé, le dije, pero pues la próxima vez lo hago. Y así ya empecé a pintar todo el papel y claro, a tirar la pintura por todos lados. Y ese tipo de enseñanza. Tamayo decía, yo soy como albañil, yo trabajo 8 horas, cosa que no creo, pero bueno. Entonces, pues hay gente que tiene un orden en el trabajo y se sienta muy temprano después de desayunar y vaya, entonces, un día pues una entrevista para acá, otra entrevista para allá, esos son mis días, ¿no? ¿A qué hora suele despertarse? ¿A qué horas pinto? ¿Y a qué hora pinta? Después de la 20ª entrevista. No tengo un horario fijo, soy muy desordenado, entonces tengo cuadros sin terminar de hace años, de hace meses, de hace días, de hace horas, entonces ando brincando por todos lados, no tengo un orden. Y bueno, pues cada pintor tiene su modo, ¿no? Pues hay gente que hace un trabajo muy constante y claro, cuando usted trabaja, hay algún momento en que llegan esos momentos que mucha gente llama de inspiración, y es cuando salen los mejores cuadros y no sé qué cosa. Pero eso, ¿por qué? No, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. Creo que Picasso decía algo que no sé si se relaciona con esto, que dice que no todos los días es brujo, no todas las horas es brujo, un buen brujo, ¿no? Y es eso, ¿no? Es esta cosa que también los brujos no siempre curan, los brujos no siempre... porque no es posible, pues, ¿qué se llama? Ser tan metódicos y esperar Sino que son momentos de inspiración en que el brujo cura, o el pintor hace una obra maestra o hace una pintura. Pues ahora que si alguno de ustedes quiere ser pintor, o quiere ser diseñador o arquitecto,